Latinia. Y vamos a tener a su speaker, que hace poco estuvimos hablando de un estudio que ellos tienen, un estudio del comportamiento de los clientes, y nos dieron clave hoy día justamente para entenderlo, para entender su funcionalidad, y hoy nos va a estar hablando de inteligencia artificial. Así que, Oriol Ross, es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Latinia. Buenas tardes, mi nombre es Oriol Ross, soy director de desarrollo corporativo de Latinia y charlaremos 4 apuntes sobre un poco cuál ha sido la evolución de la inteligencia artificial hasta la fecha, de esto que empezó como un chup-chup hace 4 o 5 años, en qué se ha convertido, qué expectativas teníamos todos, cuál era su propuesta, cuál es la realidad de hoy y cuáles son los principales retos desde hoy hacia un futuro corto, medio y a largo plazo. Tal cual apuntábamos al principio, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial en estos momentos, cuáles eran las expectativas y en qué momento nos encontramos al respecto de qué uso le están dando las entidades financieras. Latinia no es una compañía que se dedique exclusivamente a la inteligencia artificial, pero sí utiliza partes, componentes de esa inteligencia, básicamente algoritmos, para intentar captar del comportamiento financiero, o más que el comportamiento financiero del cliente, de sus finanzas en tiempo real. Lo que hacemos es captar y analizar eventos de su vida financiera y lo que hacemos es tratar de proyectarlos hacia el futuro pensando en remitirles algún tipo de contenido más que informativo relevante a efectos de que, pues básicamente acabe buscándose, wow, mi banco, qué bien que piensa en mí, ¿no? Un poco a la Amazon de hace unos cuantos años, pero trasladado al mundo financiero y actualizado a la fecha de hoy, ¿no? Sin más dilación, a veces o a menudo, cuando algún periodista me pregunta, oye, Oriol, ¿cómo ves esto de la inteligencia artificial? Digo, o de esta tecnología. Y digo, no lo veo como una tecnología. Digo, si no me apuras y no me apuntas algún uso o alguna aplicación de la inteligencia artificial, difícilmente te diré si tiene o no sentido. Es un poco parecido a lo que me pasa con el Big Data. A veces te preguntan, ¿no, Oriol, esta tecnología del Big Data, ¿cómo la ves? Digo, no, apúntame a un caso concreto y te diré un poco cuál es la idea que puedo tener yo del sentido que pueda tener, ¿no? Porque si no, de forma tan paraguas, tan global, me resulta muy complicado entrar al detalle si hay cosas que tienen o no tienen sentido, ¿no? En cualquier caso, pensando en cuál es la promesa de la inteligencia artificial al respecto de las entidades financieras, de forma aséptica y cogida un poco así a nivel teórico, básicamente nos proponen 2 cosas. Por arriba y por debajo, mejorar los márgenes del banco. Es decir, de una forma, mejorar los costes operativos y por el otro, crear más negocio a través de la mayor fidelización del cliente. Es decir, o por arriba o por debajo, lo que está buscando es hiperpersonalizar las experiencias del cliente. Por un lado, especialmente todo lo que son las herramientas de back office a través de la mejora, del tuneo, del tuning de ofertas más personalizadas a cada uno de los clientes y por arriba, sobre todo, a nivel de experiencias, ¿no? Es decir, de alguna forma cumple con ese axioma que hace 20 años se lo hubieras dicho a Kotler, a Philip Kotler, el gurú del marketing, y no lo hubiera creído. Es decir, los segmentos, la inteligencia artificial lo que nos permite es targetear de uno a uno. Es decir, es como una customización masiva y evidentemente esto sin tecnología es imposible y sin la tecnología de la inteligencia artificial absolutamente inabarcable, por un tema de escala. Pero la inteligencia artificial básicamente lo que nos permite es llegar a escalar cada personalización, cada comunicación, cada contenido, cada propuesta, cada experiencia a segmentos de uno. Es decir, resulta una entelequia para ciertos gurús, si ahora despiertas a alguno de estos gurús y les dices, mira, hoy en día esto ya es posible, en el 2020 te dirían, wow, esto es con todo lo que habíamos llegado a soñar y pensábamos que era absolutamente imposible, por un tema puramente de escala, ¿no? Es decir, esto es lo que nos permite la inteligencia artificial muy a grosso modo, ¿no? Esa hiperpersonalización brutal de los contenidos de la oferta y casi también, por no decirlo, lógicamente de la experiencia de cliente, ¿no? En cuanto a qué uso, qué aplicaciones se le están dando básicamente en estos momentos o cuál es la propuesta de aplicaciones, el scope de aplicaciones que puede desplegar una entidad financiera, básicamente todo lo que son gestión del riesgo y mejoras de préstamos, prevención de fraude y de anti-money laundering, básicamente por el monitoreo de lo que es el comportamiento de un usuario o de un evento o de un tercero contra una app, a partir de aquí detectar pues comportamientos anómalos, mejora de la atención al cliente a través de
mejores espacios conversacionales, que básicamente son chatbots de los que hablaremos, y, como no, también pues ciertas medidas de cumplimiento regulatorio que también ayudan a las estructuras de las entidades financieras. Vamos a pasar de slide. Aquí tenemos el nuevo slide. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuáles han sido la promesa cumplidas o incumplidas de estas historias? Básicamente, la inteligencia artificial se ha centrado muchísimo más en la mejora de los actuales productos de las entidades financieras que no en pensar en nuevos productos. Y esto dice mucho también de una industria conservadora y de cómo han asumido el reto de la inteligencia artificial, con qué planteamiento de corto o largo plazo. Desde el momento en que tú te planteas la mejora de tu actual portfolio de productos, es que tu capacidad de innovación no es lateral, no es disruptiva, es incremental, es de pasito a pasito, saber qué puede mejorar de lo que yo ya tengo, ¿no? Es decir, y esto yo creo que dice relativamente bastante de la reflexión no tan estratégica y de a medio largo plazo que se pueden haber hecho las entidades financieras, sino que seguramente lo han hecho más a nivel táctico, porque evidentemente el vertigen de la industria en la que viven difícilmente les permite parar, reflexionar y hacer un planteamiento a largo plazo, ¿no? ¿En qué se ha traducido esto? Pues se ha traducido en algo que hace unos 3-4 años empezamos a ver, que era todo lo que es la parte del frontend, no del backend, sino en el frontend y en forma de chatbots. Hubo como una carrera armamentística, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, de a ver quién lanzaba el primer chatbot. Porque lanzar el primer chatbot posicionaba al banco de forma cool con sus clientes. A ver quién era el primer banco de ese país que podía lanzar un chatbot. ¿En qué se tradujo esto? Pues evidentemente, una vez rascamos un poquito, vimos que en muchos casos había cartón piedra. También porque parte de las facilidades las suministraba en su momento Facebook Messenger, y evidentemente los contenidos de Facebook Messenger los manejaba Facebook, y por allí los bancos dijeron que no pasaban, con toda la lógica, con todo el sentido del mundo. Y además luego pasó lo de Cambridge Analytica, así que imagínense, ¿no? Es decir, la única alternativa que tenía el banco era lanzar un chatbot standalone, que tampoco se tuviera un coste excesivo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que al final nos dimos cuenta que el lenguaje natural no estaba del todo preparado, las respuestas eran relativamente rústicas las que daban a los clientes, o un poco prehistóricas, generando, y el rollo además era poco claro, es decir, esto se lanzaba para ahorrar costes con otros canales conversacionales y el rollo estaba todavía poco claro. ¿En qué ha redundado todo esto? Pues que evidentemente la experiencia de usuario, de cliente, no ha sido buena. No ha sido buena, y veremos mucho de la paciencia que lleguen a tener realmente los usuarios para pensar en si esto no ha funcionado ahora, a ver más que qué garantías, qué confianza nos pueden determinar de cara al futuro, ¿no? Esto es lo que ha sucedido con los chatbots. Luego ha habido otro tipo de reflexiones, fruto ya no de los chatbots, sino al respecto de la inteligencia artificial, y sería básicamente la sensación de que una de sus principales propuestas, que es la de la automatización, es una palabra que se le ha colgado una etiqueta de como si fuera directamente una herramienta para recortar plantillas. Es decir, el concepto de la automatización, que en todas las industrias, me imagino que cuando en la revolución industrial se empezó a hablar de automatización, evidentemente ahí aparecieron los luditas, porque evidentemente entendían que una máquina lo que hacía era sacar puestos de trabajo, ¿no? Pues esto ha pasado algo parecido. Cuando las tecnologías ya empiezan a pasar una curva de cierta madurez, el concepto de la automatización ya no está no lleva esa etiqueta tan peyorativa, pero sí que al principio esto es lo que ha acabado sucediendo, ¿no? Cualquier caso, ¿qué hemos visto? Pues más que grandes reflexiones estratégicas, acciones más tácticas, buscando un cierto posicionamiento, ¿no? Y enfocadas sobre todo al front y no a la parte de atrás, ¿no? Que la parte de atrás es sobre todo donde yo entiendo que realmente está el valor, que es en conseguir detectar ese fraude, hacer esas ofertas hiperpersonalizadas, buscando ese scoring, dando las mejores condiciones del crédito a cada uno de los clientes y no dárselas a varios clientes por entender que pertenecen al mismo segmento sociodemográfico. No, la oferta te la doy a ti
Diego, te la doy a ti Oriol, te la doy a ti Pablo, te la doy a ti no sé qué, pero es a ti y las tres son distintas. Y ojo, esas 3 o 4 ofertas, lo importante no es que sean distintas por quiénes sois, sino que en muchos casos serán distintas según el contexto de estas ofertas. Es decir, no será lo mismo una oferta por la mañana a Oriol que a lo mejor por la tarde, porque sus condiciones financieras, su vida financiera, sus finanzas son líquidas y habrán cambiado. Y en ese sentido es donde se adapta como pez al agua la inteligencia artificial, ¿no? A ver si conseguimos cambiar la siguiente presentación. Sí. ¿Cuál es el reason why de la inteligencia artificial? ¿Qué entendemos como concepto que nos propone, ¿no? Nosotros entendemos que nos propone algo parecido a una banca predictiva. Me explico. Yo no quiero saber qué ha pasado con mis finanzas hoy. Me gustaría saber que la inteligencia artificial, donde realmente aporte, es en decirme qué pasará con mis finanzas el día de mañana o de aquí 2 horas. Y os pongo un ejemplo. La banca es un negocio, y hablo de la banca y no de la industria financiera porque ahí entramos varias categorías más de agentes. La banca, es una industria que pensaba que, a diferencia de otras, raramente podía ser desintermediada. Y en parte tiene razón. Pero ¿qué ha acabado sucediendo? Por ejemplo, yo os pongo los casos de los neobancos, de los challengers, de algunas fintechs, ¿no? Que lo que han hecho es decirle al cliente, oye, ábrete una cuenta conmigo, traspásame $100 de tu entidad financiera y a partir de aquí ve haciendo todo el gasto. ¿Qué hace ese neobanco? Aprender permanentemente del lifestyle, del estilo de vida del usuario. Ese neobanco de mí verá qué canciones consumo o me descargo por Apple Music, qué libros me compro en Amazon, qué tickets de billetes de tren me puedo comprar para ir de dónde a dónde. Es decir, tiene visibilidad sobre los contenidos de mi consumo. Tiene visibilidad de mí como consumidor. ¿Qué pasa? Que lo que está viendo el banco de todos esos $100 al mes que yo he depositado y que voy haciendo uso de la app, porque a lo mejor tiene un sistema de pago mucho más atractivo o mucho más fácil o mucho más conveniente o mucho más frictionless que el de mi entidad financiera y por eso hago uso de esa aplicación, que para mí puede llegar a ser más amigable, esos datos los recoge y eso es una inteligencia que no llega a la entidad financiera, al banco. El banco lo que está viendo de esto son simplemente un tercero que va sacando, o me va viendo a mí como cliente, que voy traspasando $100 cada mes a un tercero. Pero no ve nada de todo eso. Es decir, la banca, insisto, es un intermediador que nunca pensaba que sería desintermediado y menos por un desintermediador inteligente, si me lo dejáis decir así, ¿no? Es decir, y para nosotros es realmente el brillante lo que puede llegar a hacer alguien que reconoce mi estilo de vida, porque directamente lo que me estará diciendo es, o entendiendo, diciendo, oye, Oriol, si estás haciendo estos pagos de esta forma, pues a partir del mes que viene te lo automatizamos. O, oye, Oriol, si te has comprado este billete de avión, entendemos que vas a viajar, te proponemos esta serie de historias alrededor de este viaje, ¿no? Esto es algo que, aunque al banco lo hubieras comprado directamente, el banco todavía no tiene esa inteligencia para entender el tipo de vida, el estilo de vida del consumidor, ¿no? Y para nosotros es realmente importante, ¿no? Es decir, pensamos que las entidades financieras, la banca, porque es la que al final tiene la mayor cantidad de datos teóricos, cuando consiga homogenizarlos y sacarle realmente jugo a estos datos, será el primero que te dirá, oye, Oriol, calculamos que tienes un par de pagos pendientes el mes que viene en esta cuenta, no tienes recursos suficientes financieros para hacerle frente. ¿Qué te parece si pasamos dinero de tu otra cuenta a esta y así no entras en overdraft? Este es el tipo de banco que yo quiero. Alguien que me diga, no, te acabas de gastar $108 cenando con tu pareja. Bueno, ya sé que me los he gastado, es que he pagado yo, ¿vale? Pero me gustaría que me dijeras algo más. Ahí es donde tanto Latinia como entendemos muchas compañías tecnológicas están tratando de aportar mucho. Aportar mucho a no qué ha pasado hoy con tus finanzas, sino qué va a pasar, ¿no? Es decir, la mentalidad batch, el otro día Chris Skinner hablaba del batch mindset, ¿no? El banco todavía trabaja una mentalidad muy batch, muy poco online, muy poco tiempo real. Y ahí es donde entendemos que muchos fabricantes podemos llegar a aportar, porque la riqueza de esos datos realmente la tienen las entidades financieras, ¿no? ¿Cuáles serían los principales retos que nosotros vemos realmente ahora, ¿no? Es decir, para que la banca realmente explote y explore bien la oportunidad de la inteligencia artificial, ¿no?
¿Qué necesita la banca? Primero necesita equipos adecuados, ¿no? La primera gran reflexión que se tiene que hacer la banca es promociono gente interna, ficho gente de fuera. Ojo con esto, una cosa realmente, fichar un data scientist de Google puede ser algo que puede realmente disrupcionar la mentalidad de un banco. Es decir, no pensemos en que solo la banca se tiene que nutrir de gente y de recursos internos, ¿no? Una cosa para mí absolutamente crítica, un acceso limpio a los datos, unívoco, no por silos, un repositorio único de datos donde yo pueda estar picoteando, rascando y analizando datos. Es decir, no me sirve la lógica, y esta sabemos que es una realidad todavía hoy en la mayoría de entidades financieras, que están tratando de combatir, lógicamente, los CRMs, y de a partir de, a mí, una entidad financiera me puede contactar y se comunica conmigo a través de mensajes donde algunas veces no saben si soy el señor o la señora Ross, otras veces no saben qué productos tengo, simplemente porque distintos departamentos picoteando de distintos CRMs, lanzándome campañas, cuando yo realmente soy un usuario único. El banco debería tener una visión única de ese usuario, donde tanto el banco como terceros, lógicamente a través de herramientas de banca abierta, pudieran recoger de esos datos para ser muy coherentes con la experiencia que me estuvieran trasladando. Lógicamente, otro de los elementos importantes son los recursos. Esta no es una fiesta que sea gratis, no es barra libre, sino simplemente hay que invertir, hay que hacerse reflexiones más a largo plazo de qué quiero ser yo. Otra cosa entenderíamos qué entendemos todos por largo plazo. Hoy en día, con lo vertiginoso de la evolución de esta industria, o qué entendemos por el corto plazo, que es un poco lo que ha venido sucediendo. Es decir, yo creo que se ha pensado mucho más en el corto plazo y en medidas efectistas que no en qué quiero hacer yo con esto el día de mañana con mis clientes, ¿no? Una cosa no menos importante dentro de las entidades financieras, que unidades de negocio están dispuestas a ser clientes mías como unidad de inteligencia artificial. Es decir, evidentemente habrá alguien que tendrá que empezar a probar lo que yo desarrolle. Esto, insisto, que no es baladí, hay mucha política implicada dentro de las entidades financieras y sobre todo el cliente tiene que tener, saberse que a lo mejor es el primero dentro del banco, que los resultados a lo mejor también tardan en llegar y que también, como no, puede estar expuesto a algún tipo de, pues, de disfunción, ¿no? Es decir, pero tener ese cliente interno resulta enormemente importante, ¿no? También, y no es baladí, lo hemos comentado antes, esa resistencia interna, ¿no? del empleado. Imaginaros ahora que a quien le voy a proponer yo el poner en marcha una herramienta de conversacional súper inteligente es al director de los call centers. El director de los call centers lo primero que pensará es, ya no es por los teleoperadores o teleoperadoras que tiene a su cargo, es decir, es que si de los 500 que hay reducen a 200, a lo mejor también a la parte ejecutiva se limpian a la mitad. Es decir, ese tipo de resistencia interna sí que la estamos viendo, ¿no? Es decir, no se produce solo a nivel en la pirámide de empleados de las entidades financieras de medio hacia abajo, es decir, se produce también muy hacia arriba. La gente teme por sus puestos de trabajo por entender que la inteligencia artificial lo que hace es disrupcionar en exceso su unidad de negocio, ¿no? Hay gente que cuanta más gente lleva, más poderoso se siente en una entidad financiera y evidentemente la inteligencia artificial, una de las cosas que hace es reemplazamiento de recursos. Esos recursos, simplemente lo que hace la inteligencia artificial es gestionar un recurso de forma más eficiente. ¿Qué vaya a hacer la entidad financiera con el recurso? Es algo que todavía desconocemos. Pero no olvidemos una cosa también, la inteligencia artificial, ante toda esta gente que apuntaba que era el nuevo Skynet de Terminator y que algún día aprendería tanto en progresión geométrica que tomaría las riendas de nuestras vidas, no olvidemos que como depende de nosotros, todos estos robots llevan un botón de encendido y de apagado, ¿no? Es decir, esta es una reflexión que no debería quedarnos, no deberíamos olvidar, ¿no? Y luego hay una y más importante, y esta ya en tono menos humorístico, ¿no? Que la banca no deje de pensar que esta es el auténtico cañón, el auténtico argumento, la auténtica dinamita de las compañías no financieras, y aquí hablo estrictamente ya de Big Techs, ya no de FinTech, sino de las 4 grandes compañías, 4 o más las 4 asiáticas, las 8 o 10 compañías que tienen capacidad de disrupcionar la industria financiera, lo hacen a partir de unas capacidades de inteligencia artificial que han invertido desde hace ya mucho tiempo y que le llevan una larga
competencia a las entidades financieras tradicionales. Es decir, la banca se haría un flaco favor de no hacerse una gran reflexión estratégica al respecto de, porque los bárbaros al otro lado del puente, léase Google, Amazon y toda esta tropa, pues lógicamente en esos nos llevan a la industria financiera años de ventaja, ¿no? Y en ese sentido haría bien la banca en realmente hacerse una reflexión estratégica más profunda, ¿no? Pues hasta aquí quería hacer estos apuntes, ¿no? Haciendo un repaso de hasta dónde habíamos llegado, cuál es el estado del arte y cuáles eran los principales retos de cara al día de mañana, ¿no? Oriol, muchas gracias por estar una vez más con nosotros, una vez más contándonos un poco cómo tenemos que actuar. Me encantó el término banca predictiva, me encantó el tema de conocer a nuestros clientes. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo en la industria financiera? ¿Cómo estamos conversando con nuestros clientes? ¿Le estamos enviando la misma información a todos o estamos segmentando? Conocemos a nuestros clientes, sabemos cuál es su comportamiento, por lo tanto lo podríamos hacer perfectamente. La idea es trabajar para poder tener esta banca predictiva, como lo dijo nuestro queridísimo amigo Oriol Ross. Y continuamos ya con nuestro último speaker de esta mañana, quien nos va a estar hablando de chatbot. ¿Son eficientes? ¿No son eficientes? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Quiénes lo utilizaron? Esa es la idea que nos cuente Juan José Soto de Deep Talk. Muchas gracias, Juan José, por haber aceptado el desafío y estar con nosotros esta mañana. Gracias, Patricio. Gracias al Club de Banca Digital, a Digital Bank, al Diario Financiero, por la oportunidad de estar hoy día acá. Hoy día quiero hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial desde la historia, desde los éxitos y los fracasos. Mi nombre es Juan José Soto, soy el fundador de Deep Talk, una empresa especializada en modelos de Machine Learning para implementar luego inteligencia artificial. Ahora les voy a presentar una historia de un fracaso. En el año 2016, Facebook, en su conferencia anual, habló del asistente virtual M. La cantidad de dinero que se creó, que se fue del venture capital a la creación de empresas de bots, de inteligencia artificial, fue tremenda el 2016-2017. El mismo año, Microsoft en una carrera anunció TEI, Amazon, Apple, Google comenzó un enorme plan de bots, Facebook contrató más de 200 ingenieros solo para este Virtual M. Y luego, al año y medio, 2 años, el 2018 y principio del 2019, prácticamente todas las iniciativas anteriores fueron suprimidas. Hubo un sueño, sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Más del 70% de las interacciones siguieron siendo humanas. El asistente virtual M y los otros casos, más del 70% de las preguntas que los clientes hablaban, en general, no había alta precisión en la respuesta. ¿Qué ocurrió? A pesar de que se invirtieron cientos de millones de dólares en esto, y que hubo miles de empresas que comenzaron a utilizar bots, y que la promesa era que los bots reemplazarían la atención humana, esto no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque la gente se frustraba con los bots, abandonaba el chat o el canal de mensajería instantánea y volvía a la llamada telefónica.